Ese es. En medio de la tormenta. Creo que el solo título nos dice mucho y es todo lo que estamos viviendo en esta época. Muchas personas, muchas familias, cada uno en una tormenta tal vez diferente y hay momentos en que seguramente hemos tenido tormentas en común. Cuando estamos en medio de esa tormenta, tenemos dos caminos. Aquí tenemos una persona que será cualquiera de nosotros y está parada ahí como confundida, como perdida, como que ¿qué hago? ¿Me voy por la derecha o me voy por la izquierda? ¿Qué camino cojo? Bueno, pues los dos caminos que hoy les quiero plantear que se pueden dar en medio de esa tormenta son el camino de la fe o el camino de la duda. Por supuesto, son caminos opuestos. Y siempre lo hemos dicho, nos toca tomar decisiones y decisiones que permanentemente van a afectar el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestra familia. Y nos preguntamos en ese momento, ¿y ahora qué hago? Cuando estamos justo en medio de la dificultad. Entonces les traje esta tablita para hacer como un paralelo, una comparación. Entonces, miremos aquí al lado izquierdo. Entonces, puedo orar o puedo hacer todo lo contrario. En vez de orar, blasfemar, ¿cierto? Que es maldecir. Puedo agradecer la situación que vivo o al contrario, simplemente si me voy por el camino de la duda, pues puedo empezar a renegar. Entonces reniego de la situación que estoy viviendo. Puedo confiar. Entonces confío en quién, en Dios, en que Él está conmigo y que no me va a abandonar. O dudo y permito que la duda sea quien domine mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y por lo tanto mis acciones. Puedo alabar o puedo ofender al Señor. Puedo alabarlo, puedo decirle, a pesar de la dificultad, yo te alabo, yo te bendigo y aquí estoy y sé que estás conmigo. O puedo empezar a ofenderlo, empezar a cuestionarlo, empezar a decirle, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? ¿Pero si yo soy tal persona y cómo vas a permitirme esto? Es que no entiendo. Y empezar una serie de cuestionamientos. Puedo pedir ayuda cuando estoy ante una dificultad, pero también puedo creer que yo solo soy capaz de resolver el problema. Cuando yo entro a pedir ayuda, necesito sabiduría, ¿cierto? Y necesito humildad, porque debo saber a quién le puedo pedir esa ayuda. Y dejar mi orgullo y mi ego de lado para desprenderme de eso y decir, estoy pasando esta situación y necesito ayuda. Necesito ayudadores idóneos. Entonces, la ayuda y la sabiduría, ¿por qué las puse una detrás de la otra? Porque debo pedir esa sabiduría para saber qué hacer y a quién acudir, quién me puede ayudar en medio de la dificultad. Pero también puedo optar por la otra opción y es hago lo que a mí me parece, porque creo que es así y simplemente hago como yo creo que es. No oigo razones, no escucho consejos, simple y llanamente mi soberbia es quien me domina. Entonces ahí estoy siendo necio. Necesito fortaleza, pero esa fortaleza, ¿dónde la debo buscar? Pues en el Señor. Pero si voy por el camino, obviamente todo eso que está acá es transitar por el camino de la izquierda, en la lámina que vimos anteriormente en la diapositiva, es decir, el camino de la fe. Pero si me voy por el camino de la duda, seguramente todo esto que estamos analizando es lo que nos va a encontrar. Con eso nos vamos a encontrar, es lo que vamos a tener que vivir. Entonces,
Si necesito la fortaleza, porque obviamente la voy a necesitar, ¿en quién debo buscarla? Pues en el Señor. Pero muchas personas desafortunadamente esa fortaleza no la buscan en Él, sino que se refugian en, y por eso pongo aquí puntos suspensivos, porque se pueden refugiar en muchas cosas. Se pueden refugiar en las malas amistades, se pueden refugiar en el licor, se pueden refugiar en el sexo, se pueden refugiar en otro tipo de actitudes o actividades tratando de huir o de enfrentar el problema. Hay que saber en dónde voy a ubicar mi corazón y mi pensamiento y dónde me voy a refugiar. Puedo bendecir, entonces bendigo la situación, bendigo a Dios a pesar de todo lo difícil que sea, pero puedo irme al otro lado, puedo maldecir. Tú y yo tenemos que decidir cuando estamos en situaciones difíciles, como está esta chica ahí, con la mano atrás en la cabeza, pensando, ¿cierto? ¿Y qué camino cojo? ¿Por dónde me voy? Y ya vimos cuáles son las dos opciones. Y ya sabemos que vamos a encontrar algunas de las cosas que vamos a encontrar si tomo el camino de la fe o si tomo el camino contrario, el opuesto. Y entonces debo hacerme varias preguntas o vienen más bien muchas preguntas. Pero quise plantearles esta puntualmente. ¿Soy capaz de ver en medio de la tormenta lo bendecido o bendecida que soy? Porque nos pasa a todos que por momentos no vemos sino los problemas, las dificultades, pero no nos paramos a mirar todas las bendiciones que en medio de esa tormenta Dios nos está también permitiendo que estén ahí, que estén al lado nuestro. Nos centramos muchas veces solo en la dificultad, si es un problema de salud, si es un problema en el hogar, si es alguien que está muy rebelde, si está perdido con malas amistades. Entonces como que nos enfocamos mucho solo en el problema. Esa es nuestra tormenta. Pero yo hoy te quiero invitar a que nos preguntemos y revisemos cuánta bendición hay en medio de esa tormenta. Hay que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para ser capaces de ir más allá y ver las bendiciones que está el Señor moviendo, porque Él viene en nuestra ayuda. Claro, si nosotros buscamos ese refugio, esa fortaleza y esa ayuda en Él. Y hay otra pregunta que les quiero plantear para que ustedes la anoten y la reflexionen. Cuando estás en medio de toda la tribulación, como lo decía Rubén, cuando estás en medio de toda la dificultad, cuando todo parece ir mal, tómate un segundo y pregúntale al Señor, ¿qué estás tratando, Señor, conmigo? ¿Para qué me estás permitiendo pasar por esta situación? Muchas veces creemos que si hay una dificultad en algún miembro de nuestra familia, Dios está tratando solo con esa persona. Y resulta que no nos hemos dado cuenta desde que Dios está tratando con toda una familia. Está tratando con la persona que está en el problema, cualquiera que sea, pero también está tratando con los que están a su alrededor. Y seguramente que, según las circunstancias, el Señor está tratando con cada uno aspectos diferentes. Así que preguntémonos, ¿qué estás tú, Señor, tratando conmigo? ¿Qué estás tú esperando de mí? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga en medio de esta tormenta que vivo? ¿Cómo esperas tú que yo me comporte?
Y vamos a ver algunas citas bíblicas que nos van a permitir tener herramientas para poder atravesar esa tormenta. Vamos a Isaías 41:10. Nos dice el Señor, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Vamos a Filipenses, el capítulo 4 y los versículos que vemos ahí. Nos dice el Señor, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. No se aflijan por nada, sino presénteselo todo a Dios en oración. Todo, y está resaltado. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pídanle y denle gracias también. Pídanle. Porque ¿a quién más vamos a ir sino a Él? Pero también démosles gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que va a pasar cuando hacemos eso. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará, y está resaltado ese subrayado, ese cuidará sus corazones y sus pensamientos, y está grande la palabra pensamientos, como la podemos ver, por medio de Cristo Jesús. ¿Y por qué quise hacer énfasis en pensamientos? Porque cuando tú y yo estamos en medio de la dificultad y en medio de la tormenta, lo que más trabajo nos cuesta controlar son estos, los pensamientos. Y viene un remolino, un torbellino a nuestra cabeza y pensamos muchas cosas. Y eso nos trae generalmente mucha angustia, mucha desesperación, mucha desolación. Y aunque estemos transitando el camino de la fe, vamos a tener momentos como esos. Pero debemos devolvernos aquí, unos versículos atrás. Preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias. Entonces hay que presentarle todo al Señor. ¿Cómo? Por medio de la oración. Hay que pedirle, pero también hay que darle gracias. Y entonces vendrá la paz, esa paz que necesitamos en ese momento para sosegarnos y poder tomar las decisiones adecuadas. Y de esa manera, esa paz que llega, que solo el Señor nos puede dar, ha de cuidar tu corazón y el mío, y por lo tanto nuestros pensamientos. Y si ya es el Señor quien cuida tu pensamiento y el mío, nuestras decisiones van a ser más acertadas. Así que hay que tener mucho cuidado y pedirle mucho al Señor que nos regale esa paz para que nuestros pensamientos sean cuidados por el Señor. Porque ahí está la clave del éxito, de poder ser capaces de sobrepasar esa tormenta cuando vamos de la mano de Él y de tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué nos dice Habacuc? Capítulo 3, versículos del 17 al 19. Pues la higuera no volverá a echar brotes, ni habrá más frutos en las viñas. Los campos no darán nada que comer, faltará la oveja en el aprisco, y en los establos no habrá vacas. Pero yo me alegraré en el Señor, aunque no se dé fruto, aunque la viña ya no produzca, aunque la higuera no eche brotes, aunque los campos no tengan nada que comer, aunque falte la oveja, aunque ya no esté la vaca en el establo, quiere decir que aunque todo parezca estar desolado y al revés, aún así, tú y yo nos podemos y debemos, como también lo dice Filipenses, alegrar en el Señor, porque es que es en Él en quien tenemos que poner nuestra confianza. Me gozaré en Dios, mi salvación. Y continúa. El Señor es mi Señor,
Él es mi fuerza. Él hace mis pies como los de las siervas y me hace caminar por las alturas. Entonces, cuando logramos de verdad transitar con la confianza puesta en Él, acrecentar nuestra fe, entendemos que esto se hace una realidad, que es el Señor nuestra fuerza y que Él nos da la firmeza y la habilidad, como lo menciona acá, la comparación que hace. Él hace mis pies como los de las siervas, es decir, rápidos, ágiles. Pero todo depende de cuál es tu relación con Dios y cuál es la mía, por supuesto. Si realmente tenemos esa convicción de que Él está en todo momento, en todo lugar y está disponible para ti y para mí. Si realmente yo he venido construyendo una relación con Él. Si mi corazón de verdad lo he entregado en las manos del Señor. Si realmente yo he entendido que soy pecadora, que tengo que arrepentirme todos los días porque todos los días peco. Y las personas a veces se molestan porque yo les digo esto, pero es que esa es la realidad. No podemos ser soberbios y creer que porque no matamos, que porque no robamos, que porque no le hacemos aparentemente daño a los demás, entonces yo no tengo ningún pecado. Pues yo hoy quiero decirles que ese es nuestro principal pecado, el creernos eso, porque tú y yo con una mirada, con una palabra, con una mala respuesta ya estamos pecando, ya estamos ofendiendo, ya estamos lastimando el corazón de otros y por lo tanto el corazón de Dios. Entonces requerimos tener humildad para reconocer nuestra falla, nuestro pecado y nuestra necesidad de ir al Señor para que Él se vuelva nuestra fuerza y para que Él realmente venga en nuestra ayuda. ¿Qué nos dice el Salmo 23:4? Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Aquí el salmista tiene la certeza de que aunque esté pasando por la situación más difícil, Dios está con él. Y cuando tú y yo tenemos esa certeza, por más afligidos que estemos, por más atribulados que nos sintamos, por más tristes, por más que tengamos que en un momento dado llorar y expresar ese momento difícil, esa angustia, esa tribulación, esa sensación de soledad, de que estamos muchas veces como en un desierto, al Señor con nosotros. Y cuando eso es así, no temeremos peligro alguno porque sabemos que Él está con nosotros. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza, porque Él va ahí en medio de toda esa dificultad, Él no nos suelta. ¿Qué nos dice Josué 1:9? Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo. Así que el Señor nos da esto y nos da una orden, nos dice, mira, yo te ordeno, Luz Ángela, que tengas valor, que seas valiente ante esta situación, que seas firme. Y esa firmeza es en nuestro carácter. Y es en decidir, voy a tomar el camino de la fe. No importa las circunstancias que esté pasando, no importa lo que mis ojos y mis oídos vean y escuchen. Lo que importa es que sé que tú estás conmigo y que tú me amas y que tú estás aquí y no me vas a dejar sola. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Entonces, cuando tenemos esas certezas y esa paz que solo Dios nos puede dar, Él nos hace recordar todo lo que hemos venido aprendiendo, todo lo que hemos ido compartiendo en la Eucaristía, si somos católicos, en el culto para las personas que son de otras denominaciones, en grupos como este, donde estamos tratando de compartir la palabra, de explicarla y de vivir la palabra.
¿Y qué nos dice el Salmo 18 en el versículo 7? Nos dice, a ti clamo, Señor, en mi aflicción. Dios mío, te pido ayuda. Él escuchará mi voz desde su templo. Mi clamor llegará hasta sus oídos. Mi clamor. Cuando tú y yo clamamos, y cuando tú y yo clamamos con un corazón humillado delante del Señor, cuando le decimos, mira, no puedo más en mis fuerzas, te necesito, ven a mí, sosténme, Señor, porque siento que ya desmayo, no puedo más. El Señor escucha tu clamor y el mío, y el Señor, como no está sordo, como Él escucha, Él responde. Él responde. ¿Qué nos dice Santiago? Quien supera la prueba recibe la corona. Hermanos míos, tengan como suprema alegría las diversas pruebas a que pueden ser sometidos. Así que tú y yo vamos a estar siendo sometidos en diferentes tiempos y momentos a pruebas. Porque hay un propósito en cada una de esas situaciones. Sabiendo que la fe probada produce la constancia. Así que el Señor prueba nuestra fe. Y esa fe cuando es probada produce la constancia. Y sí que lo he vivido y ahorita cuando ya cerremos las citas bíblicas, les voy a compartir un poquito de lo que hemos vivido en casa estos últimos 15 días y de por qué el viernes pasado no pude, con el dolor de mi alma, no pude hacer el grupo de oración. Para dar testimonio de lo que es pasar en la tormenta, pero de lo hermoso que es pasar esa tormenta de la mano de Dios, porque solos no podemos. Y cuando optamos por ese camino de la fe, ahí está el Señor para auxiliarnos. Si alguno de ustedes está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que a todos da con generosidad. Y ya hemos tocado el tema de la sabiduría unas diapositivas atrás. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la tormenta, viene mucho, pero mucho, mucho, mucho de aquello que quiere nublar nuestro pensamiento. Y eso se llama la confusión. Y la confusión no viene sola. La confusión viene con el miedo. La confusión viene con esa incertidumbre. La confusión viene con la ansiedad. La confusión viene con la depresión. La confusión viene con el pánico. La confusión viene con el ¿qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y a quién acudo? ¿Y será que si hay alguien que me ayude? ¿Y si esto se complica? ¿Y si esto empeora? ¿Y entonces qué voy a hacer? Y vienen muchas preguntas y muchas cosas que tú te cuestionas. Y ahí es donde viene el riesgo grave de que podamos equivocarnos. Ahí viene el riesgo grave de tomar malas decisiones y hacer las cosas mal. Entonces, por eso necesitamos esa sabiduría. Esa sabiduría, y mire, aquí nos dice clarito, si alguno de ustedes está falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que a todos da con generosidad y sin echarla en cara, y le será concedida, porque así de lindo es Dios. Él nos da y luego no nos va a decir, ay, mire, Luz Ángela, yo como si le ayudé, ¿sí ve que sí? Y usted, mire, en cambio usted, no. Él nos da, porque además sabe que necesitamos de esa sabiduría para poder hacer lo correcto y en el momento apropiado. Los versículos 6 y 7, pero que pida con confianza, y está resaltado y con amarillo, sin dudar nada. Porque al que duda es semejante a las olas del mar, agitadas por el viento y llevadas de una parte a otra. Todos hemos visto el mar, ¿cierto? Así sea por la televisión. Y así pasa con el agua del mar. El aire la agita y va de un lado para el otro. Y nos está haciendo el Señor esta comparación a través de esta cita bíblica. Nos dice, pero que pida con confianza.
con confianza, porque si duda, es igual que el mar, viene y va. Y mire lo que pasa. Un hombre así no piense recibir nada del Señor. Y esto es una afirmación fuerte. Es un hombre indeciso, inconstante en todos sus caminos. Y si ustedes y yo nos acordamos aquí rapidito de qué acabamos de ver en Josué 1.9, en Josué 1.9 el Señor nos está diciendo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es una de las versiones. Lo que acabamos de leer, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza en el carácter, en lo que estamos haciendo, que haya coherencia entre lo que nosotros hemos dicho y en lo que nosotros tenemos que vivir, que haya esa coherencia de que estoy pasando por la prueba, estoy pasando por la dificultad, puedo tener momentos de esa indecisión, de esa duda, pero rápidamente vuelvo y me centro en que yo estoy con el Señor y el Señor está conmigo, y si el Señor está conmigo y yo estoy con Él, yo tengo la seguridad de que Él es quien me va a guiar y no me va a dejar. Y seré capaz en el amor de Él y por su misericordia de afrontar la prueba y pasar la prueba. Pero no debemos dar lugar a duda, porque mire lo grave que es dudar. Un hombre así no piense recibir nada del Señor, porque está indeciso, porque es inconstante, y entonces ¿eso qué quiere decir? Que a Dios no le agrada nuestra duda, que no le agrada nuestra indecisión, que no le agrada nuestra inconstancia. Y no le agrada cuando nosotros a veces, hoy con mucho amor les voy a hacer una recomendación, un aloncito de orejas, si ustedes lo quieren ver así, no sé, con todo el amor, porque sé que están muchas personas pasando por tormentas. Pero cuando nosotros empezamos con nuestra palabra a afirmar que es que me dijeron que está muy enfermo, que es que me dijeron que la situación es muy grave, que es que me dijeron que eso no tiene solución, y me anclo en eso y creo en eso, ¿a quién le estoy dando el poder? Al enemigo. Porque ¿en quién estoy poniendo mi confianza en ese momento? En el enemigo. Porque entonces estoy dudando del poder de Dios. Y si tú y yo empezamos a dudar del poder de Dios, pues mire lo que nos puede pasar. No vamos a recibir nada del Señor. ¿Por qué? Porque no pusimos la confianza en Él. Entonces nos toca tener mucho cuidado, porque en medio de la tormenta es fácil que caigamos en esa situación. Pero Dios está esperando algo totalmente diferente de ti y de mí, y es nuestra confianza en Él. No podemos anclarnos a decir, no, es que me dijeron que eso es muy grave, que es que le hicieron esto o aquello, y que es que eso ya está avanzado, y que es que eso lleva ya tanto tiempo. No, es que diagnosticaron un cáncer y eso ya no se puede hacer nada porque es que ya está terrible. No, es que le dijeron que eran 10 años de prisión porque, y ya de ahí eso, no, eso es imposible que salga de ahí, ya se pudrió ahí, como dice la gente. No, cuando empezamos a hacer ese tipo de afirmaciones, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? En el hombre, en Satanás, en cualquier cosa o ser menos en Dios. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo estamos pensando, porque de acuerdo a lo que pensamos, sentimos, y de acuerdo a lo que pensamos y sentimos, hablamos. Y viene este versículo que ya lo hemos visto, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando yo tengo realmente la certeza, la confianza, la seguridad de que Dios de verdad está conmigo. Y cuando yo he construido en el día a día una relación con Él, cuando yo realmente le he entregado mi vida al Señor, porque como lo hablábamos anoche con mi mamá, no es coger una cita bíblica como esta y empezarla a repetir como un lorito sin saber qué significa eso, porque de eso no se trata.
Se trata de que si yo tengo de verdad una relación con Dios y tengo la certeza de que Él está para mí como yo estoy para Él, pues esto se hace una realidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llega la paz, y llega la sabiduría, y llega la confianza. Y Dios pone ayudadores idóneos. Y todo empieza a fluir en medio de la tormenta hasta que el Señor te saca avante de la situación. ¿Qué nos dice Santiago? 5 del 13 al 15. ¿Está afligido alguno de ustedes? Que rece. ¿Está alegre? Que cante. ¿Está enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que recen por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Mire cómo viene una cosa con la otra. Aquí hay unas instrucciones muy claras que no necesitan mayor explicación, pero que es muy importante tenerlas presentes. ¿Estás en aflicción? Sí, sí, doctora, sí, Luz Ángela. Ah, bueno, rece, ore, hable con Dios, entregue. Lo vimos atrás, todo se lo tenemos que entregar al Señor y debemos que pedir y agradecer. Hay que orar por los enfermos, hay que rezar por los enfermos, hay que ungirlos en el nombre del Señor para que esa oración hecha con fe, no con dudas, con fe, salve al enfermo, se restablezca el enfermo y además